María Alonso, la R1 de microbiología, y hoy os voy a hablar sobre las indicaciones y el diagnóstico microbiológico de las infecciones urinarias. Primero vamos a hacer una breve introducción, veremos las diferentes situaciones en las que estaría indicado la solicitud del urocultivo y explicaré en términos generales cómo procesamos la muestra en el laboratorio de microbiología. Las infecciones del tracto urinario o ITU son aquellas infecciones que afectan al aparato urinario, afectando desde la uretra hasta los riñones. Según el último estudio de la prevalencia de la infección nosocomial en España de 2023, estas infecciones son la segunda causa de infección en atención primaria después de las infecciones respiratorias y la segunda causa de infección nosocomial después también de las respiratorias. Además, casi un 53% de estas infecciones están asociadas a la sonda urinaria. La incidencia varía en función del sexo y la edad. Ocurre con mayor frecuencia en mujeres entre los 3 meses y los 65 años de vida, coincidiendo con un pico de incidencia en el periodo de máxima actividad sexual. A partir de los 65 años, esta incidencia aumenta en ambos sexos y además se estima que entre un 50 y un 60% de las mujeres padecerán al menos una ITU a lo largo de toda su vida. Esto se debe a que sus uretras son más cortas y se encuentran situadas más cerca del recto, facilitando la entrada de los uropatógenos. Entre otros factores que aumentan también el riesgo de desarrollo de ITU se encuentran tener unos familiares de primera línea con historia de ITU o ITU en la infancia, que la actividad sexual, cambios en la flora vaginal o en la propia vagina, ya sea pues, por el uso de espermicidas o, por ejemplo, por vaginitis atrófica en la menopausia, la edad, ya que los niños y los ancianos son grupos más susceptibles a estas infecciones, o, por ejemplo, las anomalías urinarias. El mecanismo de patogenia más habitual es por colonización bacteriana, sobre todo de enterobacterias, de la zona periuretral y de la uretra. Ascienden hasta la vejiga produciendo una respuesta inflamatoria. Si solo afecta a las vías bajas, hablamos de cistitis, que se manifiesta con disuria, urgencia, tenesmo vesical o polaquiuria, importante, sin fiebre ni exudado vaginal. Si ya afecta al parénquima renal, hablamos de pilonefritis, que cursa con fiebre, dolor lumbar, puñopercusión positiva, acompañado o no de los síntomas típicos de la cistitis. Tanto en niños como en ancianos, esta sintomatología es mucho más inespecífica. Por último, a la hora de establecer un pronóstico y una estrategia terapéutica a seguir, es importante diferenciar entre la ITU complicada y la no complicada. Este primer grupo incluye ciertos pacientes que por sus características presentan una mayor probabilidad de desarrollo de ITU o de fracaso terapéutico. Ahora ya dentro de las indicaciones para solicitar el urocultivo, la bacteriuria sintomática se define como la presencia de bacterias en orina en ausencia de síntomas miccionales. Para el diagnóstico microbiológico se necesita en mujeres el aislamiento del mismo patógeno en 2 muestras diferentes obtenidas en un intervalo de 2 semanas. Sin embargo, en hombres y en el paciente sondado solo sería suficiente con una muestra. Hay varios estudios que han demostrado que, se cree que la bacteriuria sintomática tiene un efecto protector frente al desarrollo sintomático de la situ. Por eso su tratamiento, siempre dirigido, nunca empírico, se hace en unos casos concretos en los que se observe un claro beneficio. Esto es en las embarazadas, ya que se ha visto que disminuye el riesgo de pilonefritis gestacional, el parto pretérmino y el bajo peso al nacer, y en aquellos pacientes que se vayan a someter a una cirugía o procedimiento urológico que dañe la mucosa. Además, ya que se ve que disminuye el riesgo de complicaciones post-cirugía o post-instrumentación. Además, también se recomienda el control post-tratamiento en embarazadas para hacer una comprobación de la curación. En el resto de situaciones no está recomendado el screening sistemático, incluso si el paciente tiene factores de riesgo, está sondado o tiene ITU recurrente. En la ITU no complicada se da en mujeres jóvenes no embarazadas.
sin anomalías urinarias ni comorbilidades. En este grupo de pacientes no está indicado el screening sistemático, ya que tanto por el perfil etiológico como la sensibilidad es fácilmente predecible. En estos casos se recomienda el tratamiento empírico en base al patrón de sensibilidad local del E. coli. Sí estaría indicado solicitar un urocultivo si se sospecha de pielonefritis, hay una sintomatología típica, o en aquellos casos en que los síntomas persistan o vuelvan a aparecer en las 4 semanas después de finalizar el tratamiento. Tampoco estaría indicado un control post-tratamiento en caso de aquellos pacientes asintomáticos. Las situs complicadas se dan los pacientes que las presentan forman un grupo bastante heterogéneo, ya que incluyen diferentes condiciones como puede ser la situación de embarazo, enfermedades como la diabetes, anomalías funcionales o anatómicas urológicas o, por ejemplo, estar inmunodeprimido. Esta es una captura de la Guía Urológica Europea de 2023, pero discorda un poco con lo que dice nuestra sociedad, la SEIN, ya que en el último protocolo especifica que tanto la ITU como en el varón como en ancianos o causado por patógenos multiresistentes no siempre se deberían considerar como ITUs complicadas. En estos casos siempre está indicado la solicitud del urocultivo, ya que tiene un espectro etiológico bastante más amplio y los patógenos suelen presentar alguna resistencia. Dentro de las situs complicadas, las asociadas al catéter se dan en aquellos pacientes que son portadores del mismo en el momento de recogida de la muestra o en las últimas 48 horas. Tanto la mucosa dañada como el propio dispositivo ofrece una superficie de adhesión bacteriana y también facilita que se formen biopelículas. Estas infecciones suelen ser polimicrobianas y están causadas por patógenos más resistentes. No está indicado el screening sistemático en este tipo de pacientes, ya que la prevalencia de bacteriuria cuando presentan un catéter permanente es del 100%, y además la mayoría son asintomáticos y de presentar síntomas suelen ser inespecíficos, entonces complica todavía más el diagnóstico de estos pacientes. Además, si presentan síntomas inespecíficos como la anorexia, el decaimiento o alteraciones en las características de la orina, en el paciente cateterizado por sí solos no son indicativos de ITU, entonces no justifica ni la solicitud del urocultivo ni el tratamiento. Bueno, ya pasando a la parte de microbiología, existe una fase preanalítica de suma importancia. En la intranet tenemos colgados diferentes folletos informativos que se le puede entregar al paciente que explican cómo se debería tomar adecuadamente la muestra. Se debe hacer un lavado previo de la zona y es importante evitar que la orina entre en contacto con los genitales externos. Las mujeres deben de separar bien los labios mayores y en el hombre se debe retraer el prepucio. A la hora de tomar una muestra en un paciente con catéter, es importante que ésta se tome tras el recambio tras el recambio del mismo. En la petición electrónica, tanto el diagnóstico como el tipo de recogida de muestra, como cualquier información que se pueda añadir en otras pruebas de microbiología, nos ayudan mucho a la hora de interpretar el urocultivo. Una punción suprapúbica no se valora igual que una nefrostomía o, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes paneles de antibióticos y en ciertos casos de rutina solo se informan betalactámicos, pero si nosotros supiésemos a raíz del texto libre, por ejemplo, que el paciente es alérgico, pues ya liberaríamos otras opciones. Entonces, el diagnóstico primario se realiza en base a la sintomatología y se confirma mediante el análisis de la orina y el urocultivo. Nosotros en el laboratorio usamos tiras reactivas que detectan la esterasa leucocitaria.
Hay estudios que correlacionan la leucocituria con una bacteriuria significativa, pero hay que tener en cuenta que esta estrategia tiene ciertas limitaciones. La presencia de leucos en la orina no siempre es indicativo de infección, entonces la piuria es un indicador de ITU indirecto. Lo que sí tiene valor significativo es el valor predictivo negativo, ya que si el paciente no tiene leucos en la orina, es poco probable que presente una infección urinaria. En este apartado también quería añadir que el caso concreto en el que existen leucos en orina, pero no nos crece nada en las placas. Este tipo de piuria, esta piuria estéril puede estar causada por diferentes motivos, como puede ser que el paciente esté tomando antibiótico o por la tuberculosis renal, algunos fármacos, enfermedades como el lupus o las ITS. Nosotros desde hace ya unos meses hemos incluido un screening de aquellos urocultivos en pacientes entre 18 y 65 años que cumplan este criterio de piuria estéril, a los que les estamos haciendo una PCR de ITS con el objetivo de, en un futuro, acotar más el perfil del paciente y poder implementarlo en la rutina. Bueno, posteriormente sembramos las placas y se incuba entre 18 y 24 horas, excepto en los casos de nefrostomías, ureterostomías o punciones suprapúbicas a las que le añadimos una placa de anaerobios y tienen que incubar un mínimo de 48 horas. Al día siguiente hacemos la lectura, observamos si hubo algún tipo de crecimiento en las placas y clasificamos los urocultivos como negativos si no hay crecimiento. Orina contaminada en caso de que crezcan 3 o más patógenos, o sea, todo flora cutánea, o cultivos positivos, en los que también proporcionamos la identificación a nivel de especie, su antibiograma y el recuento expresado en unidades formadoras de colonia por mililitro. Las colonias son el resultado de la reproducción de una bacteria viable en el medio de cultivo con los requerimientos necesarios en condiciones óptimas de pH, temperatura, oxígeno, etc. El número de colonias en el medio sólido es proporcional al número de microorganismos viables que estarían en la muestra. Esto es un cuadro resumen de las recomendaciones a la hora de interpretar el urocultivo, pero cada orina nosotros la valoramos de forma individual en relación a la información clínica que tenemos disponible y ningún criterio pues, es absoluto. La identificación a nivel de especie la realizamos mediante espectrofotometría de masas tipo MALDI-TOF a partir de la colonia. Según el tipo de microorganismo, tenemos diferentes paneles con determinados antibióticos que insertamos en un sistema automatizado, el VITEC2, que nos proporciona la concentración mínima inhibitoria. La interpretación de la sensibilidad se da por los puntos de corte establecidos por órganos competentes como es el EUCAST. Desde 2019 se redefinieron las categorías de susceptibilidad. La abreviatura S hace referencia a un microorganismo sensible en la que existe una alta probabilidad de éxito terapéutico en un régimen de dosificación estándar. La abreviatura I hace referencia a aquellos microorganismos que son sensibles si existe un incremento de la exposición. Y la R hace referencia a aquellos microorganismos en los que existe una alta probabilidad en el que exista un fallo terapéutico, incluso si incrementamos esta exposición. La exposición incrementada hace referencia la logramos pues jugando con el régimen de dosificación o con su concentración del antibiótico en el lugar de la infección, ya sea pues jugando con la vía de administración, la dosis o intervalo posológico, el tiempo de infusión o la farmacocinética del antibiótico. Esta es una captura de un documento que recoge las dosis de exposición incrementada que en su momento el Servicio de Microbiología envió al resto de compañeros.
Adjunté también el enlace del documento más reciente, pero decir que el grupo PROA está trabajando en este documento y adaptándolo a nuestra área sanitaria. El antibiograma nos informa tal cual como sale, nos lo da el equipo. Nosotros tenemos que interpretarlo en base a diferentes aspectos. No solo depende del tipo de microorganismo y las resistencias intrínsecas que tiene cada especie, sino también, como dije antes, pues de la información clínica que nos ofrecéis, como puede ser las alergias, la situación de embarazo, la sintomatología del paciente o algún tipo de contraindicación. La imagen a la izquierda es uno de los paneles con los que nosotros trabajamos y todos los antibióticos que testamos. Y a la derecha es el informe que ve el clínico en llanos. Este sería otro ejemplo, en este caso, de un enterococo que de rutina solo se informaría en los betalactámicos, pero bueno, en caso de saber que tiene alguna alergia, pues tenemos muchos otros microorganismos y antibióticos testados. Entonces, pues como dije, todo este proceso nos llevaría más o menos entre 2 o 3 días emitir el informe final. Pero existen ciertas situaciones, como puede ser que tengamos que comprobar fenotípicamente pues, un mecanismo de resistencia en los que se puede retardar la emisión de este informe. Para concluir, podemos resumir pues, que el screening sistemático solo está indicado en casos concretos que son en el embarazo y en aquellos pacientes que se vayan a proceder que vayan a tener algún procedimiento urológico. El aislamiento de bacterias no siempre implica patogenicidad, debemos de evitar un tratamiento innecesario y luego el urocultivo de control solo está indicado en embarazos. El facultativo debe intentar explicar al paciente pues, el correcto método de recogida, cumplimentar la petición electrónica correcta, intentando incluir pues, esa información adicional que a nosotros nos ayuda a cribar el informe. El tiempo de respuesta suele ser de 2 a 3 días, a no ser que, como dije, pues tengamos que comprobar ciertas cosas. Y bueno, lo último, decir que tenemos guardias de 24 horas, entonces estamos disponibles 24 horas del día, los 7 días de la semana, y nos podéis contactar en cualquier momento. Y nada, ya está. Gracias. Bueno, si hay alguna duda o lo que sea, intento responder. ¿No? Ah, sí. Sí. Pero, no, sí, sería una orina de micción media, ¿no? Sí. No, no, porque es como que la forma de obtenerla, pero no es que el paciente esté sondado. Sí. 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 Hmm. Creo que me lo salté, pero es que el caso, o sea, el tema de pedir, o sea, de que la toma de la muestra sea tras el recambio del catéter, es que en el caso de los catéteres prolongados la bacteriuria es del 100%. Entonces tú no puedes saber si es una colonización, o sea, con ese tipo de muestras, si ya lo haces antes de que se cambie, no puedes distinguir si es una colonización o si realmente la bacteria está causando síntomas. Sí. Sí,
Claro. Mm. Sí. Mm. Sí, en las guías de micro creo que si no puedes cambiar el catéter te recomienda pinzarlo. Pero sí, lo adecuado, vamos, sería tomar la muestra después de cambiar el catéter. Mm. Mm. Sí, creo que 2 semanas. Mm. Sí, sí, y el registro también es bastante importante porque es eso. Nosotros no valoramos igual pues una punción suprapúbica que en teoría es estéril y cualquier tipo de crecimiento pues se tendría que valorar y que una nefrostomía y muchas veces pues nos llegan, o sea, luego miramos en el Janus y vemos que no es lo que está registrado, pero claro, nosotros con el volumen de muestras que tenemos pues tampoco podemos pararnos en cada orina a comprobar o sea, si el tipo de recogida es la que aparece en la petición. Sí, sí, o el control post-tratamiento también, por ejemplo, que también hay muchos y solo estaría indicado si tiene sintomatología, obviamente, pero en embarazadas para comprobar la curación, pero en el resto, paciente asintomático, no se debería. Bueno, pues nada.